Amén. Punto número 3, hermanos, la prueba de parte de Dios. Vemos la prueba familiar, vemos la prueba de los vecinos, pero luego vemos la prueba de parte de Dios. Hermano, yo vi Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia has traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y del pecado siendo consumado de la luz de la muerte. Amén. Y entonces, ¿qué notamos? Satanás nos tienta para sacar lo peor. Dios nos prueba para exigir lo mejor. Las pruebas más severas no proceden de las personas, sino del Señor, y sin embargo, las bendiciones más grandes siempre las acompañan. Dios jamás probó a Lot de esta manera. Lot vivía en un nivel tan bajo que Sodoma y el mundo lo probaron. Es el santo que anda más cerca del Señor, a quien Dios prueba al máximo para su gloria. Ahora notamos la lección típica, y quiero que subrayen ese punto. En lo que es el 22, del 1 al 24, notamos la historia, la prueba de parte de Dios. Notamos la historia de cuando Abraham es pedido por Dios de sacrificar a su hijo. Amén. La lección típica en este pasaje es de lo que es un suceso maravilloso tipo de Cristo, el unigénito Hijo de Dios que estuvo dispuesto a dar su vida para complacer a su Padre. Asimismo, Isaac como Cristo fueron hijos prometidos. Ambos nacieron milagrosamente. Por supuesto, Cristo nació de la Virgen María y fue sin pecado. Ambos trajeron gozo al corazón de su Padre. Ambos nacieron en el tiempo establecido. Ambos fueron perseguidos por sus hermanos y ambos fueron obedientes hasta la muerte. Cristo fue crucificado entre dos ladrones, y dos jóvenes fueron con Abraham y Isaac. Véanse en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Isaac le preguntó a su padre, y Jesús preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que Isaac asimismo le pregunta a su padre una pregunta similar. Dice: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Isaac estaba dispuesto a complacer a su padre. Asimismo, Cristo preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el capítulo 27, versículo 46. Por supuesto, Jesús en realidad murió, mientras que Isaac fue liberado. Sin embargo, a ojos de Dios, Isaac había muerto. Hebreos 11:19, hermano, yo vi allá, no sé ese verso. Dice que en sentido figurado, o sea, simbólicamente, Isaac fue levantado de los muertos. El versículo 19 indica que Abraham regresó a los criados que esperaban, pero no dice nada acerca de Isaac. Esto también es un tipo, porque la próxima vez que vemos a Isaac está recibiendo a su esposa. Capítulo 24 y el versículo 62. Asimismo, Cristo se entregó en la cruz y regresó al cielo, y un día volverá para recibir a su esposa, la iglesia. Interesante cómo el Antiguo Testamento está escrito. Vida de personas que Dios escogió para un propósito. ¿Qué es ese propósito? Para señalar lo que iba a pasar por medio de su Hijo.
Hermano, yo vi Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hablando de Isaac. Ese versículo en el capítulo 11 y el versículo 19 está hablando de Isaac. Ahora, la lección práctica. La lección típica, cuando hablamos de típico en la palabra de Dios, estamos hablando de la lección que vemos en cuanto a Jesucristo y la vida de Él. La lección práctica es lo que podemos aplicar a nosotros mismos. Esta es la lección práctica. La verdadera fe siempre se prueba. Amén. Amén. Si tú de veras tienes fe, Dios te va a probar. Yeah. Si nunca te ha llegado una prueba de Dios, es porque no tienes fe. Amén. La gente que dice, no, es que lo que me enseña que Dios está conmigo es que nunca he batallado en esta vida. Bueno, eso es lo que a mí me enseña, que tú ni conoces a Dios. Amén. Así es. Porque Dios prueba a los suyos. Amén. No para eliminarte, no para cargarte, no para destruirte, sino Él te prueba para enseñarle al mundo alrededor, este es mi hijo. A Satanás, este es el mío, ¿qué tal el tuyo? Este me sirve fiel, ¿qué tal el tuyo? Mira la prueba que yo le hice pasar y todavía me sigue hasta la misma muerte. Job dijo, tomo mi carne en mis dientes y aunque Dios me matare, yo le serviré. ¿Qué tal nosotros? Abraham dijo, mi hijo, aquí está. Lo amarró y lo puso sobre el altar y hasta alzó el cuchillo para matarlo. Ahí en el capítulo 22, antes que Dios le impidió de matarlo por medio de un ángel. Pero ¿qué es la lección práctica? Es una lección sobre la verdadera fe. Siempre va a ser probado. Tú tienes fe, Dios te va a probar. Así es. Amén. No te sorprendas cuando Dios te prueba. Luego notamos la lección profética. Este acontecimiento ocurrió. Noten este pasaje. Noten esto que estamos leyendo. Subráyelo, memorícelo. Es profético. Este acontecimiento ocurrió en el monte Moría. Capítulo 22, 2. Así dice. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El lugar donde con el tiempo se construyó el templo. Segunda de Crónicas 3 y el versículo 1. Estamos aquí cerca y yo lo voy a leer, hermanos. Segunda de Crónicas 3, 1. Amén. Escuchen bien, hermanos, para que vean la profecía de Dios por medio de su escritura. ¿Lo tienes? Léalo. Segunda Crónica. 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Ah? ¿Dónde estaba? Moría. ¿Dónde estaba Isaac? Moría. Ahora, Isaac pregunta cuando está sobre el monte. Si usted leyó el 22, yo le animo, lea dónde vamos para que pueda entender más de la clase. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Pero Dios suplió un carnero. La respuesta a esta pregunta llegó en persona de Cristo. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1:29 del libro de San Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. El versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Ah? ¿Dónde se proveyó el sacrificio? Moría. ¿Dónde se edificó el templo? Moría. Ahora, a Cristo se vio en el templo y luego sacrificado en el monte Calvario. Véase también el libro de Juan, capítulo 8 y el versículo 56.
A ver. Tengo demasiadas cosas en el púlpito. 8:56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando Abraham estaba en Monte Moría, le dijo a su hijo Isaac, en este monte, en el monte de Jehová, será provisto. Amén. Amén. Esa es la profecía del capítulo 22. Algo interesante, Salmo 22 es la profecía de la cruz también. Amén. Voy a tener que buscar ese 22 a ver más sobre ese significado. Tiene que ver algo, pero vamos a ver. A mí me gusta la numerología. No lo enseño mucho, hermanos, porque no los quiero distraer, pero sí me gusta. Ahora notamos la lección doctrinal y vamos a terminar. La semana que entra entramos a la vida de Isaac y de Jacob. La vida de Isaac es corto y entramos a la vida de Jacob. Ahora la lección doctrinal. Hermanos, doctrina, ¿qué significa? Verdad de la escritura. Por eso cuando decimos falsa doctrina, es falso lo que están diciendo de nuestras escrituras. Cuando decimos doctrina sana, es sano la doctrina que están usando de la misma palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando hayamos una lección doctrinal, concéntrese, apréndelo. Es importante saber estas verdades para saber cómo aumentar su fe. Y los vamos a dejar ir después de esta, hermanos. Todos estamos cansados, especialmente el pastor. Si nadie más, el pastor sí está cansado. Y ya se me soltó la hoja 2 veces. Está roto. Yo creo que lo agarré del libro del hermano Erasmo y se me rompió cuando lo jalé. No, no se crea, hermano, es broma. Vamos a conseguirle eso. La lección doctrinal. Yo vi Santiago 2:21. Ignore la primera parte ahí. Santiago 2:14 al 26. Analiza la relación entre la fe y las obras. Hermano Ramón hizo un buen trabajo el domingo tratando de explicar Santiago 2, que es un capítulo difícil para explicar y a veces difícil para entender. Y Santiago usa este suceso para ilustrar su punto principal. La fe verdadera o la verdadera fe siempre se demuestra por la obediencia. Nótese la actitud de la traducción de Santiago 2:21. Subrayen lo que el hermano Jovi va a leer ahí en sus notas. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Subráyenlo, es una pregunta. Abraham no fue salvo cuando ofreció a Isaac, porque había sido salvo años antes cuando confió en las promesas de Dios. En el Génesis 15:6, Santiago nos dice que somos salvos. Santiago no nos dice que somos salvos, casi lo atravesé para al revés, por obras o por sacrificio, sino que la prueba de tu fe salvadora es una vida obediente a Dios. Amén. Amén. No me digas que eres salvo, enséñame. ¿Qué es el problema con la doctrina que predican los católicos y la gran mayoría de los evangélicos? Por obras. Déjame les explico bien fácilmente. Si Abraham no hubiera sacrificado a su hijo, no era que Abraham no era salvo, era que tenía una falta de fe y estaba actuando en mala fe ante Dios. Pero porque Abraham sí fue salvo, en el capítulo 15 y el versículo 6, cuando creyó a Dios, y de acuerdo a Santiago dice, se le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué se le fue contado por justicia? ¿El creer o el hacer? No. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Calmado, Ramón.
Lo echamos allá con los católicos y no se me calma. No, yo entiendo dónde vas. Creyó a Dios y se le contó por justicia. Pero ¿qué dice Santiago? Tu fe sin obras está muerta. No vas a ganar a nadie para Cristo si no pones buenas obras con la fe que dices tener. Entonces tú me dices, pastor, yo soy salvo, creo que Cristo murió por mí y que yo voy al cielo. Por eso yo voy a la iglesia, por eso yo diezmo, por eso yo vivo para Él. Gloria a Dios. Tus obras señalan tu buena fe. Amén. Y luego viene el otro. Pastor, yo creo en Cristo. Y yo un día voy a ir para el cielo, así como dice la palabra allá en Juan. ¿Yo le voy a creer? No. Su fe sin obras está muerta. No me da nada de creencia que Él es salvo. No porque necesitas buenas obras para entrar al cielo. Lot fue salvo. Sí. Justo Lot. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 2. Justo Lot. Pero yo les pregunto, ¿Lot a cuánto se llevó con él al cielo? Su propia familia volvió al mundo. Amén. Abraham, ¿cuántos podrá contar que él es el que tuvo parte en su salvación? Yo me pregunto, ¿estará Faraón en el cielo? El que estaba cuando era un rey cuando estaba Abraham. No estoy hablando del faraón que maltrató a los hijos de Israel, sino al rey antes del faraón. Significa rey de Egipto. ¿Qué tal Abimelech? El rey en Gerar. Abimelech también era un rey. ¿Ah? Oh, Abraham la regó. Pero Santiago dice, hey, tu fe sin obras está muerta. ¿A quién está muerta? Al mundo que te está viendo. No saques de contexto la palabra de Dios. Cuando ahí nos dice en el 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya salvo. ¿Qué pasó en el 22? Quiero a tu hijo. Aquí está Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre salvo caminando en la fe de Amén. Cristo. Amén. Doctrina. Doctrina. Nunca la Biblia se puede contradecir. Y entonces, cuando la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les pregunto, ¿la vida eterna cuándo termina? Nunca. Así de simple. Es vida eterna. O dice ahí, para que todo aquel que en Él cree tenga vida un ratito. Vida hasta que peque. Vida si se porta bien. No, es más, la Biblia concluye, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿qué vemos doctrinalmente en la vida de Abraham? Es lo mismo que vemos doctrinalmente en tu vida. Tu fe es representado por tus obras. Nunca vas a llegar al cielo por tus obras. Pero si verdaderamente crees en Dios, tus obras van a cambiar. Amén. Amén. Poca la diferencia, pero es una diferencia entre el cielo y el infierno. Amén. 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 Con cuidado, hermanos, en cuanto a la doctrina. Así que si creemos por la obra, no vemos